Hoy vamos a explorar la lección 7 de un curso de milagros, titulada «Solo veo el pasado en lo que veo». Esta lección nos lleva a un entendimiento más profundo de cómo nuestras percepciones del presente están completamente moldeadas por nuestras experiencias pasadas. Lo que vemos, escuchamos, tocamos y sentimos no es en realidad la realidad que está frente a nosotros, sino una repetición de lo que nuestra mente ya ha almacenado. A través de esta lección, aprenderemos cómo nuestras mentes interpretan todo lo que experimentamos, no como algo nuevo y fresco, sino como una extensión de todo lo que hemos vivido antes. Al principio, esta idea puede resultar difícil de aceptar. Estamos tan acostumbrados a creer que lo que vemos es la realidad objetiva, que nos cuesta imaginar que en realidad lo que percibimos está profundamente influenciado por nuestro pasado. Pero un curso de milagros nos reta a cuestionar nuestras creencias más arraigadas sobre la realidad y a darnos cuenta de que, cuando miramos al mundo, no estamos viendo lo que es, sino lo que nuestra mente ha aprendido a interpretar. Esta lección 7 es fundamental porque nos ayuda a liberarnos de las limitaciones que el tiempo y el pasado han impuesto a nuestra percepción. Si alguna vez te has sentido frustrado porque no puedes ver las cosas de manera clara o objetiva, esta lección tiene la clave para entender por qué. La razón no es que el mundo sea confuso o que las personas sean incomprensibles, sino que nuestra mente, influenciada por las experiencias pasadas, proyecta ese pasado sobre lo que vemos en el presente. Las emociones, los juicios, los miedos y las expectativas que tenemos no son una respuesta directa al momento presente, sino una reacción a lo que hemos vivido anteriormente. Cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, estamos trayendo nuestras memorias del pasado y las estamos aplicando, como si fueran las lentes a través de las cuales vemos el mundo. Esto tiene implicaciones profundas, especialmente cuando hablamos de cómo nos relacionamos con las personas y las situaciones. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien nuevo, no estamos viendo a esa persona tal como es en ese momento. En lugar de eso, nuestra mente toma todas las experiencias previas con otras personas, nuestras expectativas, y las proyecta sobre ese individuo. Si hemos tenido malas experiencias con personas similares en el pasado, es probable que veamos a esa nueva persona bajo una luz negativa, incluso antes de haber tenido la oportunidad de conocerla realmente. Lo mismo sucede con las situaciones cotidianas. Si hemos tenido experiencias dolorosas relacionadas con el trabajo, el dinero o la salud, es posible que cada vez que nos enfrentemos a un desafío relacionado con esas áreas, nuestras emociones no sean una respuesta al evento en sí, sino una reacción a las memorias de esas experiencias pasadas. Así, cuando miramos cualquier situación o circunstancia, no estamos viendo lo que realmente está sucediendo, sino lo que nuestra mente ha aprendido a asociar con lo que ya ha vivido. Es por eso que un curso de milagros nos invita a hacer una pausa y reflexionar sobre lo que realmente estamos viendo. Lo que percibimos como la realidad no es más que una proyección de nuestro pasado, y es a través de esas proyecciones que nos formamos opiniones, emociones y creencias. Esta es la razón por la que a veces tenemos reacciones exageradas o irracionales ante situaciones que, en su esencia, no deberían provocarnos tal respuesta. La emoción no viene de lo que está sucediendo, sino de lo que nuestra mente ha almacenado. Al entender esto, podemos empezar a liberarnos de las limitaciones del pasado. Podemos comenzar a ver las situaciones y las personas tal como son, no como una repetición de lo que hemos vivido antes. Esta es una herramienta poderosa para nuestra sanación, porque al liberarnos de los filtros del pasado, podemos comenzar a ver el mundo con mayor claridad y lo más importante, con mayor paz. En este vídeo, vamos a explorar cómo aplicar esta lección en nuestra vida cotidiana. Al final, te invitaré a practicar los ejercicios que un curso de milagros propone para ayudarte a reconocer cuando estás viendo el pasado en lo que ves, y cómo empezar a liberarte de esa proyección. La práctica constante de esta lección puede traer una profunda transformación en la manera en que percibes a las personas, las situaciones y lo más importante, a ti mismo. Liberarte de las distorsiones del pasado es el primer paso hacia una visión más clara, más amorosa y más serena del mundo. La lección 7 de un curso de milagros nos invita a cuestionar nuestra comprensión del tiempo y la percepción.
Al principio, puede ser difícil de aceptar, pero lo que esta lección nos está diciendo es que todo lo que vemos está basado en el pasado. Cada objeto, cada persona, cada situación que experimentamos está teñida por nuestras experiencias previas, nuestras memorias y nuestras interpretaciones. En realidad, lo que estamos viendo no es el presente en su totalidad, sino una repetición de lo que nuestra mente ya ha experimentado. Para entender esto, es fundamental entender cómo nuestra mente funciona. Cuando miramos algo, no estamos viendo simplemente un objeto o una situación tal como es en ese momento. Lo que vemos está mediado por todo lo que hemos aprendido en el pasado. Por ejemplo, si estás mirando una taza, no solo estás viendo una taza nueva frente a ti. Estás viendo todas las experiencias pasadas que tienes con tazas, las veces que las levantaste, las veces que bebiste de ellas, las veces que sentiste su borde en tus labios. Cada una de esas experiencias pasadas se proyecta sobre la taza en el momento presente. Esto es lo que un curso de milagros quiere decir cuando nos dice que solo vemos el pasado en lo que vemos. Este concepto se vuelve aún más claro cuando lo aplicamos a otras situaciones cotidianas. Si estamos mirando una persona, lo que estamos viendo no es esa persona tal como es en este momento, sino una mezcla de nuestras experiencias pasadas con otras personas, nuestras expectativas sobre cómo esa persona debería comportarse, y nuestras creencias sobre lo que esa persona representa. Lo que estamos viendo es una interpretación de lo que realmente está sucediendo, no la realidad objetiva. Esto se aplica a todos los aspectos de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras experiencias laborales, nuestra percepción de nosotros mismos. Cada vez que tenemos una interacción con otra persona o con una situación, nuestra mente utiliza todo el aprendizaje que ha almacenado hasta el momento para interpretarla. Si en el pasado tuvimos malas experiencias con personas similares, es probable que proyectemos esas experiencias sobre la nueva persona, sin darle la oportunidad de mostrarse tal como es. Esta proyección constante es lo que nos impide ver el mundo y a los demás con claridad. Es importante comprender que un curso de milagros no nos está pidiendo que ignoremos el pasado o que lo reprimamos. Lo que nos pide es que lo reconozcamos. Al darnos cuenta de que estamos viendo el pasado, podemos empezar a liberarnos de su influencia. Podemos comenzar a cuestionar nuestras reacciones automáticas y empezar a ver las cosas tal como son, sin los filtros del pasado. Este es el verdadero poder de la lección 7. Al tomar conciencia de que solo vemos el pasado en lo que vemos, nos damos la oportunidad de liberarnos de las proyecciones que nuestra mente hace y empezar a ver con los ojos de la verdad y la claridad. Otro punto importante de esta lección es que nuestras emociones no vienen de lo que está sucediendo en el momento presente, sino de cómo nuestra mente interpreta ese momento, basándose en lo que ya ha vivido. Por ejemplo, si vemos algo que nos molesta, no estamos molestos solo por lo que está ocurriendo ahora. Estamos molestos porque esa situación está siendo asociada con experiencias pasadas que nos causaron dolor o frustración. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que nuestras emociones no están siendo causadas por lo que está frente a nosotros, sino por nuestra interpretación de lo que está sucediendo. Al reconocer que nuestras reacciones emocionales no son el resultado de la realidad objetiva, sino de nuestra mente proyectando el pasado, podemos empezar a liberar esas emociones. Esta es la verdadera sanación. No se trata de cambiar lo que está sucediendo afuera, sino de cambiar la manera en que lo interpretamos. Al practicar la lección 7, podemos empezar a ver las situaciones de manera más objetiva, sin que nuestras experiencias pasadas nublen nuestra percepción. Aplicar esta lección en nuestra vida cotidiana implica una toma de conciencia constante. Cada vez que reaccionamos a algo, podemos detenernos y preguntarnos, ¿estoy viendo este momento tal como es, o estoy proyectando el pasado sobre él? Al hacernos esta pregunta, comenzamos a reconocer la diferencia entre la realidad y nuestras interpretaciones de esa realidad. Esta es una herramienta poderosa que nos permite vivir en el presente, sin que las sombras del pasado nos controlen. Una de las formas más poderosas de aplicar la lección 7 en nuestra vida cotidiana es a través de los ejercicios prácticos que nos propone un curso de milagros.
Estos ejercicios están diseñados para ayudarnos a tomar conciencia de cómo nuestra mente proyecta el pasado en el presente, y a empezar a liberar esa proyección para poder ver las cosas tal como son. Aunque los ejercicios parecen simples, su poder radica en la conciencia que nos invitan a cultivar. El primer paso para practicar esta lección es tomarse un momento para observar cualquier objeto o persona que te llame la atención. Puede ser cualquier cosa, un lápiz, un zapato, una taza, una persona que tienes cerca o incluso tu propio reflejo en el espejo. El ejercicio consiste en mirar ese objeto o persona y decirte a ti mismo: solo veo el pasado en este lápiz, o solo veo el pasado en esta persona. Esto te recuerda que lo que estás viendo no es la realidad pura, sino una mezcla de todas las experiencias que tu mente ha acumulado en el pasado sobre ese objeto o persona. Por ejemplo, cuando miras un lápiz, lo que ves no es simplemente un lápiz. Lo que ves está compuesto por todas las experiencias que tienes con lápices, lo que sabes de su función, lo que recuerdas de haber usado lápices en el pasado, las veces que los has roto, cómo los has tocado, cómo los has visto en situaciones previas. Todo eso forma parte de lo que ves. El objetivo de este ejercicio es hacer consciente que lo que estamos percibiendo es una repetición de lo que ya hemos vivido, y no un objeto nuevo e inalterado. Al practicar con diferentes objetos, como un zapato o una taza, hacemos lo mismo. Decimos: solo veo el pasado en este zapato, o solo veo el pasado en esta taza. Este simple recordatorio nos ayuda a despojarnos de la idea de que lo que estamos viendo es la realidad, tal como es, y a darnos cuenta de que nuestras percepciones están influenciadas por todo lo que hemos experimentado antes. Es importante no detenerse en ningún objeto en particular y no omitir ninguno específicamente. El ejercicio debe ser realizado con conciencia en todo lo que está a tu alrededor. La idea es que, al aplicar la lección a cualquier cosa que te llame la atención, comiences a reconocer cómo todas tus percepciones están basadas en el pasado. No te detengas en juzgar el objeto o la situación, solo observa con claridad que lo que estás viendo está formado por la interpretación de tu mente basada en tus memorias. Este ejercicio se puede realizar varias veces al día. Un curso de milagros sugiere que realices 3 o 4 sesiones de práctica, cada una de aproximadamente 1 minuto, para ayudarte a comenzar a cambiar tu percepción. A medida que practiques, te volverás más consciente de cómo tu mente proyecta el pasado en cada momento de tu vida. Lo hermoso de este ejercicio es que, al principio, puede parecer una tarea sencilla, pero en realidad, se trata de una herramienta profunda que nos permite empezar a deshacernos de las distorsiones que nuestra mente ha creado a lo largo del tiempo. Cada vez que reconocemos que estamos viendo el pasado, estamos dando un paso hacia la liberación de la percepción errónea. Al principio, puede que no sea fácil ver las cosas de manera completamente objetiva, pero con práctica, este ejercicio te ayudará a soltar las proyecciones del pasado y a empezar a ver las cosas con mayor claridad. La práctica constante de esta lección te permitirá vivir en el momento presente, sin estar atrapado en las huellas del pasado. Este ejercicio también es útil para las relaciones interpersonales. Si te encuentras reaccionando de manera emocional o negativa hacia alguien, recuerda que lo que estás viendo de esa persona no es lo que realmente es. Lo que estás viendo es una proyección de tus experiencias pasadas con otras personas. Al hacer este ejercicio, puedes empezar a ver a la otra persona tal como es, en lugar de proyectar sobre ella tus propias experiencias previas. Con cada sesión de práctica, te irás dando cuenta de que lo que ves no es la realidad pura, sino una mezcla de tus memorias y percepciones pasadas. Y a medida que tomes conciencia de esto, podrás liberar las proyecciones que tu mente hace y empezar a ver el mundo con más claridad y lo más importante, con más paz. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de ver el pasado y empezamos a percibir las cosas tal como son, sin el filtro de nuestras experiencias anteriores. Cambiar nuestra forma de ver las cosas no es una tarea fácil. De hecho, como nos señala un curso de milagros, las ideas que tenemos sobre el tiempo están profundamente arraigadas en nuestra mente. A lo largo de nuestras vidas, hemos aprendido a ver el mundo desde una perspectiva en la que el pasado determina el presente.
Las experiencias que hemos tenido, las cosas que hemos vivido, y las emociones que hemos experimentado en el pasado, forman la base de lo que creemos que es realidad. Esta forma de ver el mundo, profundamente influenciada por el tiempo, nos hace muy difícil cambiar nuestra percepción, porque todo lo que creemos está basado en esas experiencias pasadas. El tiempo, tal como lo entendemos, está estructurado de manera lineal. Lo que ocurrió ayer afecta lo que está ocurriendo hoy, y lo que está ocurriendo hoy afectará lo que sucederá mañana. Vivimos bajo la ilusión de que las cosas suceden en una secuencia predecible y que el pasado determina el futuro. Y aunque sabemos a nivel intelectual que el futuro es incierto, nuestra mente sigue proyectando el pasado sobre lo que podría suceder. Esta es la raíz de muchas de nuestras preocupaciones y ansiedades. Nuestra mente sigue mirando atrás y proyectando esa visión en el futuro, lo que nos impide estar plenamente presentes. Pero la lección 7 nos invita a desafiar esta visión del tiempo. Nos invita a cuestionar la idea de que el pasado tiene que definir el presente, y nos anima a ver que lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, no es el presente en sí mismo, sino una repetición de lo que ya hemos vivido. En este sentido, cambiar nuestra percepción del tiempo es un acto de liberación. Al reconocer que solo vemos el pasado en lo que vemos, nos estamos dando la oportunidad de dejar de ser esclavos de esas proyecciones mentales y comenzar a vivir en el presente, sin la carga de lo que ya pasó. Sin embargo, esto no es fácil. Cuando nos enfrentamos a la idea de que nuestras percepciones del mundo están influenciadas por el pasado, podemos sentir una gran resistencia. Esto se debe a que nuestras experiencias pasadas nos han dado una sensación de seguridad. Nos han ayudado a crear una identidad, a darnos una sensación de quiénes somos. Y, por más dolorosas que hayan sido algunas de esas experiencias, nos hemos aferrado a ellas porque creemos que nos definen. De alguna manera, nuestra mente se siente más cómoda aferrándose a lo que ya conoce, incluso si esa experiencia nos causa sufrimiento. Cambiar nuestra percepción del tiempo significa soltar esa seguridad y permitirnos ver las cosas desde una nueva perspectiva, lo cual es aterrador. Este tipo de cambio de percepción es especialmente difícil porque hemos aprendido a ver el tiempo de manera lineal y a pensar que todo lo que hemos experimentado en el pasado tiene un peso sobre lo que sucederá en el futuro. Vivimos con la creencia de que las experiencias pasadas son las que son, y que no hay forma de liberarnos de ellas. Es por esto que cambiar nuestra visión del tiempo y comenzar a ver el mundo sin las proyecciones del pasado es una tarea compleja, pero profundamente transformadora. Además, a nivel emocional, nuestras experiencias pasadas nos generan patrones de pensamiento y reacción que son difíciles de romper. Si, por ejemplo, hemos sido heridos en el pasado por una relación o una situación, nuestra mente tiende a revisar constantemente esas experiencias. Estamos constantemente esperando que lo que nos ocurrió en el pasado vuelva a suceder, y esto genera miedo, ansiedad y desconfianza. Estos patrones mentales son tan automáticos que a menudo no somos conscientes de ellos. Es por esto que, aunque la lección 7 nos invite a ver el pasado en nuestras percepciones, la resistencia surge de la incomodidad de soltar esas creencias y patrones. Pero la clave está en comprender que no tenemos que luchar contra el pasado ni tratar de borrar esas experiencias. Lo que un curso de milagros nos pide es ampliamente tomar conciencia de cómo nuestras percepciones están influidas por el pasado. Cuando somos conscientes de esto, podemos comenzar a soltar las proyecciones y abrirnos a una nueva forma de ver las cosas, una forma más libre y más cercana al presente. Recuerda que el objetivo de la lección 7 no es negarnos el pasado, sino darnos cuenta de que lo que vemos no es una realidad objetiva, sino una interpretación basada en nuestras experiencias pasadas. El primer paso es reconocer que el pasado influye en nuestra visión del mundo. Luego, podemos empezar a practicar el ejercicio de ver el presente sin las distorsiones del pasado. Esto requiere paciencia y práctica constante, pero con el tiempo, comenzaremos a experimentar más claridad y paz. Cuando comenzamos a aplicar la lección 7 en nuestra vida, los efectos pueden ser profundamente transformadores. Al aprender a reconocer que solo vemos el pasado en lo que vemos,
comenzamos a liberarnos de las distorsiones mentales que nuestra mente ha creado con el tiempo. Este cambio de percepción no solo afecta cómo vemos el mundo, sino también cómo nos sentimos internamente, cómo interactuamos con los demás y cómo respondemos a las situaciones cotidianas. Uno de los primeros y más evidentes efectos de este cambio es la reducción del sufrimiento emocional. Cuando nos damos cuenta de que nuestras reacciones emocionales no son causadas por lo que está ocurriendo en el presente, sino por nuestras interpretaciones pasadas, comenzamos a liberarnos de las reacciones automáticas. Por ejemplo, si antes reaccionábamos con miedo o ira ante una situación porque nuestra mente estaba proyectando experiencias pasadas, ahora, al ser conscientes de esta proyección, podemos elegir una respuesta más tranquila, más centrada y más clara. Esta es una de las formas más directas en que cambiamos nuestra relación con el sufrimiento. Cuando practicamos esta lección, nos damos cuenta de que nuestras emociones no son el reflejo de la realidad de lo que está sucediendo. En lugar de ver una situación como una amenaza, podemos comenzar a verla como una oportunidad de ver las cosas sin las distorsiones del pasado. Esta claridad permite que nuestras emociones sean más equilibradas. Ya no estamos reaccionando de manera exagerada, sino respondiendo desde un lugar de paz interior. Esto no significa que dejemos de tener emociones, sino que aprendemos a manejarlas desde una perspectiva más serena, sin la carga del pasado. Otro efecto importante es la mejora de nuestras relaciones interpersonales. Cuando nos damos cuenta de que estamos viendo a las personas a través del filtro de nuestras experiencias pasadas, comenzamos a liberar las proyecciones que hemos colocado sobre ellas. En lugar de ver a una nueva persona como una repetición de alguien que nos lastimó en el pasado, empezamos a verla por lo que realmente es en ese momento. Esto abre la puerta a relaciones más auténticas, porque ya no estamos relacionándonos con la persona en función de lo que nuestra mente ha acumulado en el pasado, sino con la persona tal como es. Esto también aplica a las situaciones cotidianas. Si antes, por ejemplo, nos sentíamos ansiosos o molestos ante una tarea que nos recuerda a un evento del pasado, al aplicar la lección 7, comenzamos a ver esa tarea como algo nuevo, sin la carga de lo que ocurrió antes. Esto nos permite acercarnos a las situaciones con más apertura y menos juicio. Ya no estamos arrastrando el peso del pasado, sino que experimentamos cada momento como una nueva oportunidad, un espacio para decidir cómo queremos responder, en lugar de dejar que las experiencias anteriores dicten nuestra respuesta. A medida que continuamos practicando esta lección, descubrimos que nuestra paz interior se vuelve más estable. Ya no estamos a merced de las emociones y las interpretaciones que nuestra mente crea a partir del pasado. Cuando vemos el mundo sin esas distorsiones, experimentamos una sensación de claridad y calma que nos acompaña incluso en medio de la incertidumbre o el desafío. Este es el verdadero significado de vivir en el presente, no estar atados a lo que ya pasó, sino abiertos a lo que es. Este cambio de percepción también nos permite vernos a nosotros mismos con mayor claridad. Cuando dejamos de proyectar nuestras creencias pasadas sobre los demás y sobre las situaciones, también comenzamos a liberarnos de los juicios que hemos hecho sobre nosotros mismos. Ya no somos simplemente el resultado de nuestras experiencias pasadas, sino que somos seres completos y libres para vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Esta es una de las formas más profundas de sanación, dejar de vernos a nosotros mismos como definidos por nuestras historias pasadas y, en cambio, vernos como seres en constante evolución y crecimiento. Además, uno de los efectos más poderosos de aplicar la lección 7 es la conexión más profunda con el amor y la paz. Al liberarnos de las distorsiones del pasado, comenzamos a ver el mundo de una manera más compasiva, sin juicio. Ya no estamos viendo a las personas y situaciones a través de la lente del miedo o el dolor, sino a través de la lente del amor y la aceptación. Este cambio en nuestra forma de ver el mundo tiene un impacto positivo en todos los aspectos de nuestra vida, porque al ver con los ojos del amor, comenzamos a atraer más amor hacia nosotros. Este proceso de cambio de percepción no es algo que suceda de manera instantánea. Requiere práctica y paciencia, pero con el tiempo, los resultados son claros. A medida que seguimos aplicando la lección,
nos damos cuenta de que nuestra visión del mundo se vuelve más amplia, más amorosa y más libre de las limitaciones que el pasado nos impuso. Comenzamos a ver el mundo tal como es, sin las distorsiones de nuestras experiencias anteriores. Al llegar al final de este vídeo sobre la lección 7 de un curso de milagros, es esencial reflexionar sobre la profunda liberación que nos ofrece esta lección. La idea de que solo vemos el pasado en lo que vemos puede ser difícil de aceptar al principio, pero una vez que comenzamos a comprenderla, se convierte en una poderosa herramienta para liberarnos de las cadenas del pasado y empezar a vivir de manera más plena en el presente. Cuando nos damos cuenta de que nuestras percepciones no están basadas en la realidad objetiva, sino en lo que hemos aprendido a través de nuestras experiencias pasadas, estamos tomando el primer paso hacia la libertad. Y esa libertad no es solo una libertad mental, sino también emocional y espiritual. Al entender que lo que vemos es una proyección del pasado, podemos empezar a deshacer las capas de dolor, juicio y miedo que hemos acumulado a lo largo de los años. Esto no solo nos permite ver el mundo con mayor claridad, sino también con mayor compasión y amor. Lo que un curso de milagros nos está enseñando con esta lección es que el presente es un espacio abierto, sin las restricciones del tiempo ni las huellas del pasado. Cada momento es una nueva oportunidad para elegir cómo ver el mundo y a los demás. Pero para poder hacer eso, necesitamos empezar a soltar el control que el pasado tiene sobre nuestra mente. Cada vez que nos damos cuenta de que estamos viendo el pasado, estamos dando un paso hacia una percepción más profunda y auténtica del mundo que nos rodea. La práctica de esta lección requiere paciencia y compromiso. No esperes que todo cambie de inmediato, pero ten la certeza de que, con cada pequeño esfuerzo, estás construyendo una nueva forma de ver. Lo que al principio puede parecer un simple ejercicio de conciencia, con el tiempo se convierte en una herramienta poderosa para cambiar tu forma de vivir. Cada vez que practiques, estarás un paso más cerca de liberarte de las proyecciones del pasado y de empezar a vivir con más presencia y paz. Es fundamental que integres esta lección en tu vida diaria. Tómate el tiempo para observar todo lo que te rodea. Al mirar cualquier objeto, persona o situación, haz una pausa y recuerda, solo veo el pasado en lo que veo. Haz este ejercicio con todo lo que te llame la atención, y poco a poco te darás cuenta de que cada vez eres más consciente de las proyecciones que tu mente hace. Con el tiempo, la práctica se vuelve natural, y empezarás a experimentar una vida más libre, más abierta y más en paz. La verdadera paz no está en cambiar lo que está ocurriendo en el exterior, sino en cambiar cómo percibimos lo que está sucediendo. Un curso de milagros nos invita a ver el mundo tal como es, sin las distorsiones del pasado. Cuando soltamos esas distorsiones, la paz interior se convierte en nuestra experiencia natural. Al aplicar esta lección en cada momento, comenzamos a ver a las personas con ojos nuevos, sin los juicios y las expectativas que hemos acumulado, y nos damos cuenta de que todos somos más similares de lo que pensamos, todos somos seres que buscan amor, comprensión y paz. Si esta lección ha tocado tu corazón y sientes que ha sido útil para tu crecimiento personal, te invito a suscribirte al canal y darle like a este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes de transformación y esperanza. Además, si te ha resonado lo que has aprendido hoy, comparte este vídeo con tus amigos o familiares. Quizás alguien que conozcas también esté buscando una forma de liberarse de las cargas del pasado y empezar a vivir en el presente. Al compartir lo que hemos aprendido juntos, estamos creando una comunidad más consciente y amorosa. Si tienes preguntas o pensamientos sobre esta lección, no dudes en dejarlos en los comentarios. Tu experiencia es valiosa, y al compartirla, podemos apoyarnos mutuamente en este camino de crecimiento y sanación. Recuerda que no estamos solos en este viaje. A medida que compartimos nuestras experiencias y reflexiones, nos ayudamos a abrir más nuestras mentes y corazones. Gracias por acompañarnos en este proceso de transformación. Al practicar la lección 7, estás eligiendo ver el mundo con los ojos de la verdad, el amor y la paz. Este es un camino que nos lleva hacia una vida más plena, más libre de los miedos y juicios del pasado.
Cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Y lo más hermoso es que, al liberarnos del pasado, nos abrimos a la maravilla de la vida tal como es, pura, vibrante y llena de potencial. Te invito a que sigas practicando esta lección a lo largo del día y a lo largo de tu vida. Cada vez que te detengas a observar lo que ves, recuerda que el pasado no tiene por qué definir lo que estás viviendo en este momento. La paz está dentro de ti, y es a través de la práctica constante de esta lección que empezarás a experimentar una transformación profunda. Gracias por ser parte de este camino. Que encuentres paz en cada paso que tomes y que, al liberar las proyecciones del pasado, vivas una vida llena de amor, claridad y serenidad.